mundial, sobre todo para desde la oposición y desde la coalición cívica enfrentar propuestas claramente alternativas y de necesidad urgente de implementación en relación al campo, pero que involucran finalmente la sobrevivencia de Argentina en el próximo año en relación a la crisis mundial. La crisis mundial va a ser claramente recesiva para todo el mundo. Es una crisis de una envergadura mayor que va a cambiar en el mediano plazo las relaciones económicas mundiales de los últimos 100 años. Como va a quedar y queda demostrado hoy, no hay país del mundo que quede excluido de esto, y menos todavía va a quedar excluida la Argentina. Uno de los países que mayores problemas enfrenta es Brasil, que lidera las potencias económicas de América del Sur y que ya está a punto de discutir medidas de emergencia destinadas a producir un efecto anticíclico, es decir, a permitir reactivación, mercado interno y otros canales de exportación y apertura de crédito, de modo que los costos sociales y económicos hacia adentro de la crisis no impacten por lo menos gravemente en esa economía. Brasil enfrenta esta crisis, además de baja impresionante de los commodities alimentarios mundiales, sin retenciones. Con lo cual su sector productivo, sumado a la inyección de créditos en sus bancos con origen de financiamiento estatal, les permite asegurar mínima rentabilidad en el contexto internacional y además tiene recursos para medidas anticíclicas. A diferencia de esto, Argentina está con retenciones ya absolutamente incompatibles con la crisis mundial y con la economía interna, y enfrenta además necesidad de salir de una economía de subsidios por falta de superávit fiscal, lo cual implica medidas recesivas. ¿Qué quiero decir? La fiesta se agotó y Argentina, que pudo haber acumulado para tener mecanismos anticíclicos en este momento de crisis, asiste absolutamente desamparada por irresponsabilidad del gobierno nacional a esto que además estaba muy claro desde hace un año que iba a ocurrir, no con la envergadura que está ocurriendo, pero se sabía ya claramente de la quiebra de bancos de inversión americanos, por lo menos en mayo de este año. Frente a eso, la coalición cívica desea primero llevar tranquilidad al conjunto de la nación, pero también poder decirle que la situación es grave, y en segundo lugar, en ese marco hay que poder entender que la única salida que va a tener Argentina de sobrevivencia sigue siendo la agroindustria, ahora más que nunca. Con lo cual nosotros vamos a tener que elegir entre una necesidad fiscalista a tucor, que es la que tiene el gobierno, o una necesidad de producción que compense vía producción y aumento de la producción el problema fiscal. No hay otra salida, estamos frente al dilema, es ya definitivo. Lo cierto es que el gobierno de Kirchner se pudo dar el lujo de tener la peor política agropecuaria de la historia de la nación en el mejor momento de los commodities cerealeros. Hoy, que están en el peor momento de los commodities cerealeros, tenemos la peor política agropecuaria de la historia. Y ahí es donde se cruzan los caminos de una manera dramática. Frente a eso, creo que lo mejor que puede hacer Argentina hoy, nosotros lo proponemos incluso con rebajas si es necesario mayores, es cambiar absolutamente la política de retenciones. Ya. Y también esto quiere significar una política alternativa a la protesta del campo. Hoy la protesta en los niveles tradicionales de marzo a julio no es la alternativa frente a la crisis de todos los sectores. La alternativa es la parlamentaria. Y la coalición cívica ha presentado una serie de proyectos y acompaña también a la coalición cívica Marta Velarde, que es diputada de un bloque autónomo del peronismo, del Partido Justicialista Republicano, que acompañó estas políticas.
que básicamente consisten en una rebaja sustancial de las retenciones, en 10 puntos en soja, y si es necesario con el tiempo más, en 10 puntos y más en trigo y maíz, y si es necesario más, y en 10 puntos carne y leche, y si es necesario más. Es decir, empezar por esto, que es un tope a la soja del 25%, un 15% en trigo y maíz, un 10% en carne y un 10% en leche, y con un periodo de salida gradual en 3 o 4 años de las retenciones. Sé que la pregunta que se nos va a hacer es ¿qué hacemos con el superávit fiscal? Miren, acá hay una opción. O nosotros queremos tener superávit fiscal por vía de la producción, o queremos tener superávit fiscal unos meses más fundiendo al campo. No hay niveles de sostenibilidad económica para este nivel de retenciones en medio de la crisis mundial, con lo cual hay que optar por un shock productivo. Esto, si lo hubiéramos hecho antes, hubiéramos estado mucho mejor. O por lo menos ya este shock productivo ya ni siquiera es esto. Esto hoy es sostener la producción. Estas medidas hoy son conservadoras en el sentido de poder sostener la producción en la Argentina. Por eso digo, si es necesario más. Si es necesario conforme la evolución de la crisis más. Y también esta política y estas medidas, que después las vas a explicar muy bien Pancho Ferro en el orden técnico y en el orden agropecuario, que es el que lidera el grupo de diputados de la coalición cívica Dejar en Paz al Campo, va acompañado ya de una política definitiva de reasunción de potestades en materia de derechos de exportación por el Congreso de la Nación, para solucionar la franca ilegalidad y debilidad del esquema de poderes plenos que en este momento tiene el Ejecutivo. Creo que hay que empezar a andar también por seguridad jurídica en estas cosas, y prevé una serie de medidas tendientes a resolver definitivamente este tema, no solo en materia agropecuaria, sino en todos los derechos de exportación e importación. Esto significa asumir los poderes, y obviamente después vamos a tener las palabras de Marta Velardes y de nuestro presidente del bloque de la coalición cívica, Adrián Pérez. Lo que quiero resaltar con mucha claridad es que la gravedad de la situación internacional y la gravedad de la situación local, que marca la contradicción, llamamos al gobierno a no tratar de resolver con parches un problema de la magnitud estructural de la que va a vivir el mundo y la Argentina, porque si bien el tiempo de este gobierno está agotado en términos de legitimidad, lo peor que nos puede pasar es que se agote en sí mismo, por falta de una respuesta muy clara. Hay que hacer lo que está haciendo Brasil. Hay que hacer lo que está haciendo Brasil, lo cual ya es difícil para la Argentina. Y hacer lo que está haciendo Brasil, que no tiene retenciones, es bajar sustancialmente retenciones y abrir el crédito del Banco Nación. Y por último, señalar que como el gobierno quiere solucionar problemas de déficit fiscal, sobre todo provinciales, vía el Banco Nación, vuelvo a insistir, este sería un error enorme. En contextos de como tenemos la crisis, el Banco Nación debe estar una vez como nunca al servicio de la producción y del sostenimiento de la producción y de la industria en la Argentina, porque vienen tiempos difíciles y en consecuencia los problemas de déficit fiscal deberán solucionarse por vía de eliminación completa de la corrupción ilimitada del gobierno kirchnerista. Hola, buenas tardes. Efectivamente,